Muy bien, continuamos con nuestra mesa de expertos. Nos acompaña un excelente profesional, Rodrigo Rocha. Rodrigo cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, 12 de esos años en consultoría de estrategia, gestión, tecnología, donde ha apoyado a más de 50 organizaciones privadas y públicas en 10 países de Latinoamérica. Rodrigo ha trabajado en firmas de consultoría y más recientemente como director de soluciones cloud de trabajo moderno y seguridad en Microsoft, donde contribuyó a la aceleración de la transformación digital de entidades financieras y retailers para el despliegue de soluciones en la nube y mejorar productividad, seguridad, cumplimiento normativo y analítica avanzada. Actualmente lidera la operación de Latinoamérica para Lendo EFL, fintech pionera global en el uso de data alternativa como Android y psicometría, para la inclusión financiera, mejoramiento de calidad de cartera y eficiencia de canales de crédito digital. Bienvenido, Rodrigo. Hola Erwin, ¿qué tal? Gusto verte otra vez. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes en estos importantes foros académicos. Y a toda la comunidad Ciclo de Riesgo, a nuestra audiencia, un gran saludo. Rodrigo, la data histórica ya no aplica. El entorno cambió por completo y por ende los modelos analíticos ya no son confiables. ¿Cuáles deberían ser esas nuevas premisas para construir una nueva inteligencia de crédito y cobranza que sea efectiva en el nuevo entorno? ¿Qué piensas al respecto? Sí, así es. O sea, estamos viviendo una dura prueba. La resiliencia ya estaba siendo la palabra de moda, inclusive antes de la emergencia sanitaria. Y yo creo que esta misma palabra fue puesta a prueba, ¿no? O sea, no solo en nuestras familias que se han tenido que ver más ser resilientes, creo que esta resiliencia aplica también para ámbitos personales y ámbitos empresariales. Nuestros negocios, nuestros colaboradores, nuestros procesos han tenido que ser más resilientes. Y lo mismo aplica para nuestros modelos y políticas de crédito y cobranza, definitivamente. Pero sin embargo, entendamos de que esto es un problema, pero desde antes ya había un problema, ¿no? En este mundo cambiante hay un problema que sigue siendo el mismo, que es que perfectamente podemos encontrar casos donde el 70 y 85% de la población es no hit o thin file, es decir, no hit no tiene nada de información centrales o thin file tiene el expediente liviano, o sea, una bancarización liviana. Y a estas personas ya le estamos negando por causales blandas, es decir, no necesariamente porque tengan un mal historial o porque estén en una lista negra, simple y sencillamente están en esta zona gris o son una población como invisible que por esa falta de información no les podemos dar de una manera satisfactoria un crédito, ¿no? Entonces estamos hablando que de diferentes estudios hay una oportunidad sumamente importante, por ejemplo aquí de Accenture, de 380,000 millones de ingresos adicionales para entidades financieras si logran cubrir esa población de los que en este momento son desbancarizados o con esa bancarización liviana, ¿no? Entonces, ese es el problema que ya existía y que ya de por sí ya refleja una gran oportunidad. Sin embargo, también, por otro lado, tenemos además que los efectos de la emergencia sanitaria han derivado en que existe una profunda crisis económica. Entonces, poblaciones, grandes proporciones de esa población, pues ya caen default, ¿no? Entonces, los pocos que tenían esa data histórica, que de por sí ya era insuficiente para las poblaciones con un poco o nulo historial crediticio, ahora se están enfrentando a que esa misma data histórica presente unos sesgos importantes, ¿no? Entonces, esto ya es un segundo problema, ¿no? Entonces, este segundo problema es particularmente complicado si solo usas fuentes de datos tradicionales, porque ya no solo afecta la capacidad de crecimiento en nuevos segmentos y nuevos productos, hablando de las entidades financieras, sino que probablemente ahorita en esta emergencia sanitaria deciden, perfecto, no vamos a crecer, quedarnos con el mismo value at risk, pero también puede estar afectando inclusive el desempeño de tu portafolio actual y en el mercado actual, ¿no? Y si eso le sumas un tercer problema, es que ahora con qué óptica vas a reestructurar de manera responsable, reincorporar a la vida crediticia a todas esas personas o pymes, ¿no? Entonces, el enfoque que cada vez toma más fuerza es definitivamente y que la transformación digital acelerada ha puesto más el mejor tono, es el uso de fuentes de datos para tener una visión holística, ¿no? O sea, si bien como vemos de este lado, del lado izquierdo, pues solamente tenemos las fuentes tradicionales, del lado derecho lo que estamos hablando es que puedes tener una visión holística, por mencionar algunas, data de telcos, ¿no? Operadores telefónicas cada vez están utilizando más la data de dispositivos, como por ejemplo de Android, que es el grueso de la población, datos de empleadores, la personalidad, es que si bien no todos podemos tener un empleo formal o no todo el mundo puede tener un dispositivo telefónico como un smartphone, todos tenemos personalidad.
Comportamiento, y con comportamiento no me refiero a comportamiento de pago o desempeño de cartera, me refiero a comportamiento conductual, de nosotros cómo nos comportamos como personas. Datos de tráfico y de navegadores, por ejemplo. Y más recientemente, por ejemplo, ya hablamos de sensores que ofrecen información de todas esas implementaciones de Internet de las cosas, ¿no? Entonces, hay diferentes fuentes a las que podemos acceder. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Bueno, que en el futuro, que pues ya es el ahora, que el apalancamiento de la data alternativa y para el uso y la administración del ciclo de riesgo de una persona y empresa, hemos visto que reside particularmente en las capacidades de las plataformas, ¿no? Los avances tecnológicos en materia de ciencias de datos, tanto en la generación y procesamiento, no solo han hecho posible esto, sino que además la transformación digital acelerada que comentaba lo hace más accesible, ¿no? La idea es que todas estas fuentes de datos sean ingestadas, utilizadas, que puedas administrar los permisos que te están dando para verdaderamente administrarlos, que tú puedas validar esa data, manejarlo, archivarlo, inclusive ponerlo a disposición por una auditoría de un regulador, que utilices diferentes procesos, por ejemplo, de ingeniería de variables, o que utilices técnicas, por ejemplo, la inteligencia artificial y machine learning, para que verdaderamente puedas hacer uso de esa data. Se espera que existan catálogos o librerías de variables de data alternativa, se espera que escriban librerías de modelos de data alternativa, para que verdaderamente pueda ser un buen uso en las diferentes salidas para tus evaluaciones de riesgo de crédito, riesgo operacional, hablando concretamente de fraude y verificación. Sin embargo, para que todas estas necesidades sean cubiertas, se necesita que las plataformas sean unas plataformas multi-ingesta muy robustas, ¿no? Que tengan la capacidad de verdaderamente recopilar y procesar todos esos miles de millones de datos que estamos hablando, ¿no? Que además ocurran todas esas técnicas y todo eso que comenté en tiempo real, ¿no? Y que además mejoren continuamente. Entonces, concretamente necesitamos que ocurran dos cosas de cara a la concurrencia que se espera. Número uno, que tú puedas recolectar esos perfectamente de esas diferentes fuentes de datos. Puedes tener 20,000 puntos de datos que lo puedes recolectar y es en tiempo real prácticamente. Y que por otro lado, que si bien eso es un ejercicio para una sola persona, que tú lo puedes hacer para diferentes personas. Entonces, que puedas administrar una concurrencia de más de 200 millones de puntos de datos al día. Rodrigo, muy interesante todo lo que nos compartes, pero me surgen algunas inquietudes. ¿Por qué dices que existen fuentes de datos alternativos que podrían ser más resilientes? ¿Cuál es la diferencia en el enfoque al usar fuentes de datos alternativos y qué resultados se podrían esperar? ¿Qué piensas al respecto? Sí, definitivamente existen muchas diferencias. Básicamente lo que nosotros hemos observado es que por el lado de la data tradicional, pues tienes los datos conocidos del cliente, que viene una solicitud de crédito y están fundamentados principalmente en la capacidad de pago. Es decir, las entidades financieras han sido muy buenas en identificar esa capacidad de pago, ese nivel de endeudamiento y ese disponible que le daría para repagar una deuda, ¿no? Y obviamente también dentro de la data tradicional están los datos de la central de riesgo. Si es que alguien le ha dado la oportunidad, entonces tendrá oportunidad de obtener información de ese crédito para el que alguna entidad le dio esa oportunidad. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que esa información está centrada sobre todo en la capacidad de pago. Utilizando dos fuentes de datos alternativas que nosotros conocemos, que es los datos del dispositivo, por ejemplo, dispositivos Android o datos de psicometría, nosotros estamos en la capacidad de hacer algo distinto. De entrada, nosotros podemos identificar con esa data de psicometría esos rasgos de personalidad como ambición, inteligencia fluida, la confiabilidad, honestidad, que definitivamente han sido utilizadas en el pasado, pero no habían sido cuantificadas, ¿no? Y podemos identificar los rasgos y habilidades clave de una persona. Y de la misma manera con datos del dispositivo, la misma manera como nosotros utilizamos nuestros dispositivos móviles, nos permite identificar ese hábito, esa manera de usarlo, deja una huella digital y es un reflejo de nuestra personalidad. Entonces nosotros la propuesta que estamos utilizando es utilizar esos rasgos de personalidad que además nos dan la ventaja de que nos proporciona centrar nosotros en voluntad de pago. Si bien, como dije, de este lado con la data tradicional, nosotros estamos en la capacidad de ver si una persona puede pagar hoy y en el pasado lo ha hecho. Nosotros, con la data alternativa, nosotros y con los rasgos de personas podemos identificar si esa persona tiene esa voluntad de pago, es decir, esa moralidad
crediticia, ese carácter de querer honrar sus deudas, que nos permita ver hacia futuro y saber si la persona verdaderamente te va a querer pagar. Con la data tradicional identificamos si puede pagar, y con esta data alternativa podemos identificar si te quiere pagar. Entonces, lo que nosotros vemos es que la personalidad es una característica temporal, por lo que es más estable a largo tiempo. Por otro lado, la capacidad de pago, pues, es una variable de situación con un alto componente temporal, de cuando fue recolectada. Pero entonces, ya llevándolo al problema que estamos viendo ahorita con la emergencia sanitaria y la crisis, entonces es un gran problema, porque ya prácticamente para todos esta variable ha sido afectada, ya sea para bien o para mal. Entonces, ante esta carencia de datos, lo que debemos hacer las áreas de crédito cobranza es democratizar el acceso y uso de los productos financieros, para permitir así que las poblaciones utilicen probablemente lo que es la única data que hoy tienen, una data relativa a su personalidad o data relativa a un teléfono inteligente. Entonces, de, yo creo que los usos que las entidades pueden darle a estas fuentes de datos son distintos. Acá es una propuesta de cómo nosotros utilizamos datos de dispositivos telefónicos, por ejemplo, acá extrayendo data de niveles de batería, contactos, calendario, o inclusive también cómo se puede utilizar no con data de dispositivos, sino con data de su comportamiento, de su personalidad, a través de una prueba psicométrica que puede ser, por ejemplo, con diferentes pruebas, con diferentes preguntas, y a lo mejor un jueguito como este donde se le pedirá que caliente lo que esté en esta olla utilizando los troncos, y nosotros evaluando los clics, cómo se comporta, podemos identificar esos rasgos de personalidad. El viaje que sigue esta data en este modelo, básicamente estamos hablando que la data cruda es recolectada. Con esas, nosotros como procesos de ingeniería de variables, pues podríamos generar variables. Hay unas variables que están asociadas a un rasgo de personalidad, hay otras no. Por ejemplo, hemos identificado que una persona que es estructurada porque tiene en sus contactos, los tiene con nombre, apellido, no tiene homónimos, los tiene también con diferentes números o con campos de dónde trabaja o dirección de correo electrónico, tiende a ser una persona más organizada, más estructurada. Luego entonces representa un mejor perfil de riesgo crediticio, y es una variable que resulta predictiva. Entonces hay ciertas variables que están asociadas a un rasgo de personalidad y otras no, pero lo importante es que las variables predictivas están en un modelo base, y puedas tú hacer modelos ensamblados o modelos calibrados o custom con las diferentes con las diferentes metodologías que ustedes utilizan, ¿no? Entonces aquí la propuesta es que las entidades que deseen ser competitivas deberían diseñar e implementar un esquema de esta naturaleza, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar un modelo productivo de esta naturaleza en un proceso de crédito? Bueno, pues tiene que ver mucho con el caso de uso y las necesidades. Estamos hablando, por ejemplo, de poblaciones que no tienen datos en centrales de riesgo, entonces ahí convendría probablemente hacer un modelo que sea con una aproximación a modelos de centrales de riesgo, ¿no? Probablemente estamos hablando de un modelo en el que nosotros estamos rechazando a muchos clientes porque tienen setting file, es decir, no tienen suficiente información. Entonces, todo eso podemos utilizar datos alternativos para reevaluar todos esos que fueron rechazados por causales blandas. Y por otro lado, también podemos tener casos donde sí, verdaderamente la población o el segmento sí tiene un scoring para todos esos clientes, ¿no? En ese caso estamos en la capacidad nosotros de levantar ese poder productivo utilizando data alternativa. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque hemos identificado que estas poblaciones no están relacionadas. Un score alternativo con un score de buró casi no está relacionado. Rodrigo, muchas gracias por tu intervención en nuestra mesa de expertos. ¿Algún mensaje final que quieras dejarle a la audiencia? Claro que sí, Edwin. Bueno, como mensaje final, bueno, les quería contar que nosotros creemos que la data alternativa va a tener un rol crucial en la estabilización de los portafolios y en la ventaja competitiva de muchas entidades. Y dado que este es un espacio académico, les dejo estas dos lecturas recomendadas. La primera es de Deloitte Center for Financial Services. Básicamente lo que nos dice es la data alternativa, lo que hoy vemos como que es profundamente la innovación de hoy, perfectamente puede ser el requerimiento del mañana. Y también por otro lado, este artículo de la firma consultora Mondato respecto a, nos cuenta si la personalidad puede ser utilizada para predecir el desempeño de un portafolio de crediticio, ¿no? Estas son las dos lecturas que les tenemos recomendadas. Solamente tienen que escanear esos dos códigos QR con la cámara de su teléfono, con la app de lectora de códigos, y pueden acceder a estos contenidos que yo creo que los encontrarán muy valiosos. Y pues bueno, no más, una vez más, gracias Erwin y Ciclo de Riesgo por este espacio. Yo creo que fue un gusto a mí compartir la visión que tenemos en Lendo FL. Y bueno, a toda la audiencia, les mando un gran saludo. Espero que sigan disfrutando del evento. Muchas gracias a todos.
Rodrigo, muchas gracias a ti. Regresamos nuevamente al set del evento con más Expo Cobranzas. Adelante, Mauricio.